Buenos días, mi gente, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Luis y el día de hoy vamos a tener una aventura gladiadora. Y muchos dirán, Carlito, pero es que ¿qué te vas a poner una armadura? No, no tendremos una armadura puesta, pero vamos a ir a conocer el Coliseo Romano, así que vamos para que conozcan las impresiones de ver por primera vez este lugar que desde hace muchos años Vero y yo hemos estado emocionados por poder ver esta maravilla, porque sería nuestra tercera. Vamos sumando maravillas del mundo y queremos que ustedes nos acompañen en esto que se nos viene en el canal de YouTube. Las entradas las puedes obtener directamente en la página web del Coliseo, ya que en otros sitios web serían de reventa, y trata de comprarla con un mes de antelación para que no hagas largas filas al momento de comprarlas en taquilla. Y el costo por adulto es de 18 euros. Otro dato que les debo dar es que, por ejemplo, en la ciudad como tal, no hay tantas plazas verdes, no hay tantas áreas verdes, porque casi todos los edificios están acordonando toda la ciudad y es difícil poder hacer un espacio verde para poder sentarse. Todas las plazas tienen sus fuentes y todo, pero de decirles que hay grama para sentarse, muy pocas. Yo no quiero mostrarle eso que limpia la carretera. Yo lo que quiero es que ellos se muevan para mostrarle lo que está al fondo. Ajá. Señores, allá está el Coliseo. El Coliseo Romano fue construido entre el año 70 y 80 después de Cristo, y esto se utilizaba no para hacer boxeo ni para lucha libre, sino para combates de gladiadores, cazas de animales exóticos y ejecuciones públicas. Señores, y el momento oficial, acompáñenme aquí a entrar al Coliseo Romano. Pasamos el área de seguridad que está aquí en la parte de atrás y vamos a ingresar a esta locura. El Coliseo contaba con una capacidad de entre 50.000 personas y 80.000 personas. Además, era tan eficiente debido a lo amplio que eran los pasillos. Para poder ingresar, podían salir sin ningún problema las personas y solamente tardaban aproximadamente 15 minutos ingresar aquí al Coliseo y salir sin ningún problema. También deben saber de que para ese tiempo contaban con una ingeniería muy avanzada, ya que hasta en este lugar había ascensores que se trabajaban con poleas para poder subir a los gladiadores desde el terreno hasta la arena, al igual de que los animales exóticos que traían para acá para que las personas se divirtieran dentro del Coliseo. El Coliseo Romano no se llamaba Coliseo desde que se inauguró, se llamaba Anfiteatro Flavio, ya que fue construido en la dinastía Flavia, y debido a que al pasar de los años esta estructura era tan colosal, comenzaron todas las personas a llamarlo el Coliseo Romano, pero era más que todo gracias a la estatua que estaba a las afueras del Coliseo, como era la estatua de Nerón. Así que es un dato que no todo el mundo sabe, pero se los doy a ustedes para que vayan aprendiendo de lo que es esto. Para conocer el Coliseo debes saber que debes subir algunas escaleras, y si tienes movilidad reducida puedes subir por el ascensor. Así que prepárate para conocer esta experiencia. Nosotros vamos a subir las escaleras como si fuéramos un espectador más para ver los espectáculos que siguen aquí. ¡Qué locura esto! Miren. Se decía que estos espectáculos eran gratuitos, pero eran más que todo para que las personas se incentivaran a la hora de que el emperador necesitaba guerreros para defender a Roma. Ya tuvieron la idea de que podían pelear al igual que los gladiadores que estaban allí en el terreno en cada espectáculo que realizaban para todas estas personas que venían para acá. No me lo van a creer, pero hay una simulación de evacuación y nos están enviando a que todos tenemos que salir del Coliseo. Ah, bueno, así estamos, así estamos. O sea, aquí las personas están diciendo que si de repente dicen, no pueden volver a entrar, cambien el ticket para otro día. ¿Cuál otro día si yo me voy mañana? Después de subir 3 pisos y llegar a la parte de arriba y que de repente te digan, por favor, tienen que regresar todos, yo dije, ay Dios mío, necesito otro pulmón. Bueno, nos están diciendo que tenemos que acercarnos. En ese momento me sentí como la niña que decía, Que solta sucesso!
los romanos siempre tuvieron como aquel fanatismo hacia lo que era la cultura egipcia por ver los jeroglíficos, cómo los escribían en cada una de sus paredes o muros para relatar la historia. Bueno, aquí en el Coliseo también se consiguió algunas piezas donde explicaban a través de dibujos qué era lo que se hacía aquí en el Coliseo. En las monedas explicaban que en cada uno de los arcos que estaban hacia el exterior de la ciudad estaban estatuas en cada uno de los arcos. Habían alrededor de 156 estatuas que eran entre dioses y demonios que adornaban el Coliseo en la parte externa. Esto es debido a que las monedas hablaban por el diseño y decían que allí en el Coliseo existían estas estatuas, porque por ningún lado podemos ver nosotros ninguna estatua porque no sobrevivió ninguna. Hay que ver qué hicieron con estas estatuas y hay algunos restos que quedan, que se pueden ver aquí en algunas exhibiciones. Aquí pueden ver las grapas con las que unían cada pieza para hacer las columnas, pero ustedes se van a dar cuenta que hay muchos hoyos que están así en las columnas y en los arcos, pero ya les voy a explicar por qué es que están así. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, el Coliseo vivió siglos de abandono y reutilización que lo transformaron drásticamente. Fue usado como cantera en la Edad Media y en el Renacimiento. El Coliseo fue saqueado sistemáticamente y muchas piedras de travertino, mármoles e incluso los metales de su estructura fueron reutilizados para construir tanto como la Basílica de San Pedro, palacios de noblezas romanas e iglesias y fortificaciones en toda la ciudad. Después de su abandono como anfiteatro, el Coliseo sirvió como refugio para personas sin hogar, especialmente durante los inviernos. Y si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal que es completamente gratis. Y señores, aquí estoy, en el corazón del Coliseo, uno de los lugares más emblemáticos del mundo, y mirar esta arena es imaginar el rugido de la multitud y los gladiadores enfrentándose. Es como si en realidad estuvieras viajando en el tiempo. Es increíble pensar que esta maravilla fue construida hace 2000 años y aún hoy sigue siendo la estructura más impresionante jamás hecha por el hombre. Cada piedra cuenta una historia. Amigos, estamos aquí en el Coliseo, dentro del Coliseo, y estamos viendo toda la arena que está aquí en la parte de atrás. Pero debo decirles algo, allí estaban los gladiadores con los animales y con las batallas que hacían allí, pero esta parte que ustedes están viendo allí en la parte de atrás, que son esos pilares que ustedes están viendo allí, eso no era antes así. Allí habían tablas de madera que cubrían toda la arena y colocaban tierra para que las personas pudieran tener un buen desplazamiento dentro de toda esa plataforma. Y ustedes ven esos pilares que están allí en la parte de abajo, es más que todo porque allí en esa parte era donde estaban los animales y estaban las personas que trabajaban en la logística para el espectáculo. Allí era donde estaban las personas que trabajaban con las poleas para subir a las personas a través de los ascensores que utilizaban para que aparecieran en pleno espectáculo y batallaran con los animales que sorprendentemente aparecían. Y el espectáculo para las personas que estaban aquí viendo todo eso era fascinante porque sorprendía completamente todo lo que estaba pasando. Y esta parte donde está toda esta estructura del cuarto piso era todo completamente cerrado, y en el techo ellos tenían como una especie de lona para tapar el Coliseo como tal. Debido a un terremoto, toda esa plataforma que estaba hecha de madera se fue hacia abajo. Además, también hubo un incendio que acabó con todo eso, y por eso es que se ve como si fueran túneles o pasadizos donde las personas laboraban, pero eso pasó hace muchísimos años y quedó al descubierto el trabajo de ingeniería que realizaron ellos para poder hacer que las personas que estaban viendo el espectáculo no vieran la parte de abajo donde estaban trabajando muchas personas para que el espectáculo saliera a la perfección. Otra cosa, por ejemplo, aquellas
piedras que se ven allá blancas, esas piedras indican quiénes eran las personas que se podían sentar allí, dependiendo del nivel social que estaban en el Imperio Romano, que estaban asignados los lugares especiales para las personas. Así que aquí también se ha demostrado que en toda esta arena habían personas que especialmente tenían sus puestos indicados para cuando vinieran a este lugar. Debo decirles que el Coliseo también fue una pieza ejemplar para poder hacer los estadios de fútbol. Hay muchas estructuras que también se realizaron como esta a lo largo de los años en muchos lugares, pero el Coliseo fue como uno de los ejemplos más emblemáticos para los diseñadores de campos de fútbol o estadios del mundo. Bueno, señores, y nosotros vamos a concluir este video aquí visitando esta arena tan espectacular como lo es el Coliseo Romano. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes por poder ver este video, decirles que se suscriban al canal, que le den like para que de verdad la plataforma siga recomendando estos videos, y espero que muy pronto ustedes puedan venir para acá y conocer todo esto que de verdad históricamente es impresionante y además impactante para las personas que vienen a conocer todo lo que te va a mostrar el Coliseo Romano. Así que se les quiere muchísimo. Se despide por aquí. ¿Qué haces, Carlitos? Chao, sayonara. Yeah.